Muy buenas noches. Por favor, me confirman si se escucha el audio. Adelante. Muy buenas noches, damas y caballeros. Tengan ustedes, reciban el cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través de la Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Industrias Alimentarias. Una vez más, bienvenidos a la charla online gratuita Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estará a cargo de nuestra ponente, la ingeniera zootecnista Ana Rosario Hummel Miñamo. ¿Ya? Ella cuenta con un perfil profesional, es egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina de la carrera de Ingeniería Zootecnista. También tiene una especialización en responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible y relaciones comunitarias. Candidata al grado de Magíster en Gerencia Social para la Pontificia Universidad Católica del Perú en agosto del 2021, en la actualidad. Cuenta con una experiencia laboral en la cual actualmente se desempeña como jefa de proyectos de desarrollo sostenible en Perú West Innovación SAC y es asesora de responsabilidad social empresarial y comunicaciones para la Granja Rinconada del Sur. Ha laborado en el rubro de relaciones comunitarias y socioambiental para Gran Minería como Goldfield, Río Tinto y Minsur, entre otras por más de 7 años. Asimismo, ha liderado proyectos de desarrollo sostenible para empresas como Metais, ahora Nexa Resource, y Consorcio Minero Horizonte. Ha gestionado también el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Sostenible en SEDEC Alto Andino, bajo el enfoque de sostenibilidad, además de contar con experiencia en cogestión de proyectos de desarrollo sostenible, con instituciones de cooperación extranjera como la Fundación CODESPA. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla e invitar a nuestra ponente a que pueda hacer uso de la palabra. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Gracias por la presentación. Mi nombre es Ana Hummel, soy ingeniera zootecnista, como lo dijeron, y el día de hoy vamos a conversar un poquito y vamos a conocer sobre el tema de los ODS. En este caso, los ODS tienen una trayectoria a partir de del 2015, que fue el año en que se dio los ODS por parte de Naciones Unidas, y en la actualidad Naciones Unidas está apoyando mucho a países como Perú, que están dentro de los países que tienen mayor vulnerabilidad ambiental ante los riesgos y cambios climáticos. Tenemos una serie de aspectos que nos hacen vulnerables, tanto a nivel económico, ambiental, social, sobre todo en estos riesgos de cambio climático, como son el tema de las inundaciones, el tema de los terremotos por estar dentro de la zona sísmica del Pacífico, ¿no? Voy a compartir para que puedan ustedes ver un poquito más de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, Roberto, ¿me podrías indicar si pueden ver la pantalla? Y se visualiza, ingeniera. Muy bien. En este caso, lo primero que tendríamos que saber de los ODS es que los ODS son compromisos voluntarios y estratégicos. Es decir, no son jurídicamente auditables, pero sí pasan a tener un nivel de compromiso y pasan a ser auditables toda vez que Perú es parte de Naciones Unidas como integrante voluntario. Entonces, al asumir este tipo de compromiso, ya hay como que un estándar que le piden a nivel país
para que pueda el Perú acceder a tener algunos beneficios por parte de esta organización internacional, ¿no? En el caso de las empresas privadas, también es un compromiso voluntario y estratégico cuando hablamos de los ODS, ¿no? Y muchas veces se toma como estándar para poder conocer si tus líneas de acción como empresa pueden llegar a tener metas que aporten al cumplimiento nacional, al cumplimiento país y a la Agenda 2030. Entonces, por eso es que los ODS tienen dentro de todo país dos niveles: el nivel nacional, donde los ODS tienen una serie de metas que hablan también de políticas, ¿no? Pero también pueden llegar a un nivel empresa en el cual las acciones y las líneas estratégicas y los compromisos que asuman las empresas pueden aportar a esta Agenda 2030, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito del concepto de desarrollo sostenible, es lo que vamos a conversar el día de hoy en función de los ODS. Vamos a hablar también de aspectos fundamentales de los ODS y de la sostenibilidad. Vamos a hablar luego de un análisis que une estos aspectos fundamentales, como son estos aspectos fundamentales, hay 4, y les vamos a hacer un análisis y vamos a evaluar cómo estos factores influyen en un análisis de economías criminales, ¿no? O ilegales. Luego vamos a ver nuestra visión país al 2050 en el marco de cooperación con las Naciones Unidas y cómo esto se ha alineado a los ODS para poder tener una serie de cumplimientos que necesita el país y mantener un apoyo que da la Organización de Naciones Unidas para facilitar el cumplimiento y también para apalancar el desarrollo en nuestro país. Finalmente, vamos a hablar de una experiencia nacional articulada a los ODS ya más aterrizada a nivel empresa, no tanto a nivel de visión país, ¿no? Finalmente vamos a tener un resumen y podemos conversar o dar alguna aclaración, algunas preguntas que ustedes tengan con respecto a ODS y a la experiencia de articular la estrategia privada con estos estándares que pudieran utilizarse como parte de los ODS. Bien, cuando hablamos de desarrollo sostenible, nosotros hablamos básicamente de un enfoque que se dio como primera etapa dentro del informe titulado Our Common Future en 1987. Esto se conoció como el informe Brundtland, ¿no? Y se dio dentro del entorno de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El concepto básico que se habló y que se acuñó por primera vez en 1987 habla de la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es la primera vez en la que se ve un concepto en el cual es intergeneracional, pero también habla de las necesidades que tiene una generación que no debe de comprometer la de las generaciones futuras. Y esto sale a raíz de que el nivel de avance de nuestra sociedad estaba consumiendo los recursos que podía darnos la tierra, pero sin permitir el espacio de resiliencia o recuperación de estos recursos. Y entonces por eso estábamos viendo temas de extinción de animales, estábamos viendo temas de cambio climático, estábamos viendo temas de glaciación. Entonces, por eso es que se acuña este primer concepto ya en 1987, pero si ustedes pueden ver a la izquierda, tenemos un largo camino con respecto al desarrollo sostenible o sustentable, ¿no? Entonces, hablamos de hitos importantes en el que Kioto y París jugaron un papel sumamente importante en lo que es el desarrollo sostenible y en los compromisos de los países de todo el mundo para poder aportar
a este desarrollo con acciones reales, ¿no? Que luchen contra el tema de la pobreza, que luchen contra el tema del hambre en el mundo, que luchen contra el cambio climático y que puedan apoyar a aquellos países que están en desventaja. Tenemos 4 aspectos fundamentales cuando hablamos de desarrollo sostenible que lo enfocan los ODS en una primera etapa, ¿no? Sabemos que la historia nos indica que antes de los ODS teníamos los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio se dieron a raíz también de esta preocupación, el tema social, económico, ambiental e institucional, que luego pasan a ser absorbidos o pasan a ser considerados dentro de los ODS para que estos sean más fortalecidos. Estos aspectos que tenemos, normalmente nosotros conocemos el triángulo de los aspectos económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, el BID y muchos estudios apalancan el tema de que el desarrollo sostenible también debe de tener el lado institucional, porque el lado institucional es la amalgama que une toda iniciativa a nivel nacional y mundial para que estos pilares sean fortalecidos. Por el lado económico, el BID recomienda temas de retornos sociales y económicos, analizar sostenibilidad financiera, atributos de políticas que puedan apalancar la formalidad, el ingreso mínimo de supervivencia de las personas. Varios millones de personas viven con $1 al día como ingreso. Entonces, llevar estos atributos de políticas a que la economía y el sector financiero sean un pilar de desarrollo que coberture necesidades básicas de las personas con dignidad, ¿no? Y alineado y equilibrado al tema ambiental, social e institucional, es lo que el BID como parte de sus políticas está desarrollando. Por otro lado tenemos el pilar ambiental. En este caso, el BID ha desarrollado una política también que habla de clima y desastres naturales, ¿no? Como les comenté, Perú es uno de los países que está, que está considerado como vulnerable dentro del tema de riesgos, ¿no? Y aquí tenemos también temas de preservación del medio ambiente, hablamos de limitar la contaminación, gestionando los residuos sólidos y líquidos, los vertimientos. Luego también tenemos el tema social, donde hablamos de pobreza, impacto social e involucramiento de las comunidades, ¿no? Se habla también del tema de derechos humanos y laborales y se incluye el tema de preservación cultural. Por otro lado, cuando hablamos de este eje institucional, hablamos de gobernanza y cambio sistémico, el alineamiento de políticas globales y locales con respecto a políticas, por ejemplo, políticas país con compromisos, podríamos decir, compromisos de derechos humanos, y nuestro país ya tiene una política alineada de derechos humanos que se alinea a un estándar internacional. También hablamos de transparencia y rendición de cuentas y hablamos de desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que da el BID para que pueda entenderse cómo es el tema del desarrollo sostenible. Pero cuando tú lo trabajas a nivel de empresa, ya no hablas tanto como que gobernanza y cambio sistémico, por ejemplo, sino aquí hablas de buen gobierno corporativo. En las empresas utilizan una matriz que se llama la matriz ASG. Es la matriz que tiene la variable ambiental, social y de gobernanza o de buen gobierno. ¿Por qué no tocan los temas financieros o económicos? Porque en sí el concepto de empresa es para poder desarrollar o generar ingresos. Entonces, esta es una parte en la que se basa una empresa, pero estos compromisos voluntarios para dirigirte hacia la sostenibilidad, sí en las empresas utilizan
esta matriz ASG. Y en la matriz ASG hablan mucho de derechos de las personas, se alinea mucho al tema de los ODS en el tema social porque hablan de reducción de la desigualdad, temas de género con el tema de hostigamiento sexual laboral, hablamos de los derechos laborales, donde toman temas de seguridad y salud en el trabajo, pero van más allá en temas de compromisos voluntarios, ¿no? Hablan del tema intercultural e intergeneracional, y en el caso de, en el tema ambiental, hablamos a nivel de empresa de conocer tu huella hídrica y cómo reducirla, de cómo aplicar economía circular para que pueda esto darnos una estrategia no solamente de compromiso ambiental, sino de sostenibilidad y que aporte valor a la empresa, porque finalmente cuando tú asumes un proyecto o asumes una estrategia de sostenibilidad, esta estrategia tiene que darle valor a la empresa, tiene que darle algún beneficio en general, ya sea a nivel de sus intangibles, a través de sus recursos o a través del engagement con su grupo de interés, que es los colaboradores. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablamos del tema del cambio climático, hablamos de que nuestro país es un país que tiene un impacto económico y social muy grande, ¿no? Que es lo primero que estábamos hablando con respecto al BID, que es el clima y desastres naturales. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, del impacto económico y social que tiene al que se ve comprometido el Perú con respecto al tema del riesgo de los desastres, ¿no? Como les había comentado, nuestro país dentro del mapa de riesgos climáticos o de riesgos de desastres, los terremotos y las inundaciones son lo que más le hace daño. Aquí cuando hablamos de esto, hablamos de la gestión de riesgo y de la capacidad de un país para tener la respuesta inmediata. Entonces, en este caso, si nos alineamos al trabajo que hace el BID tiene una presencia muy fuerte en nuestro país porque hace que aporta dinero y capacidades a nuestro país para poder tener la capacidad de respuesta inmediata ante estos desastres, ¿no? Y es como mide un indicador ambiental para poder aportar y dar soporte. Ahora, yo les daría un ejemplo. En este caso, cuando hablamos de clima y desastres naturales, recordemos, por ejemplo, en el 2017, cuando hubo el desborde de los ríos porque hubo demasiada lluvia en las cuencas medias de los ríos de la costa. Entonces, aquí el problema que tuvimos fue que normalmente las personas y en su nivel económico de pobreza son las que generan o las que se exponen y son más vulnerables a estos cambios climáticos y a estos desastres naturales. Porque estas personas, por ejemplo, en una experiencia que viví, ellos se colocan, por ejemplo, en las franjas de los ríos, ¿no? Por ejemplo, en el río Guaycoloro, que es uno de los que alimenta el río Rímac. Entonces, al estar en esta zona, porque ellos necesitan un espacio para producir ciertas, para dedicarse a ciertas producciones, entonces lo que hacen es coger esta franja marginal y por esta ubicación geográfica, por el contexto socioeconómico que ellos tienen, al momento de que invaden esta zona, digámoslo así, o la usan para producir animales, en este caso cerdos, de manera informal, al momento que el río sale en el 2017, se lleva una cantidad de viviendas y se lleva una cantidad de animales, y entonces aquí podemos ver que el impacto económico y social sobre ellos fue muy alta, ¿no? También tuvimos el tema de que se malograron y se colapsaron muchas vías. Entonces, en resumen, lo que quiero mostrar aquí es que nosotros como país
somos vulnerables a este tema y también como el grupo más vulnerable, que es el grupo pobre, de un nivel de pobreza, digamos, alto, ellos tienden a ser las personas que al final tienen mayor vulnerabilidad ante los impactos de estos riesgos naturales, ¿no? De estos desastres naturales. Aquí les voy a mostrar, en realidad, les voy a mostrar un poquito cómo se da el análisis de estos 4 factores o aspectos del desarrollo sostenible, para que ustedes puedan ver que este tema nos impulsa a que el análisis que hagamos tenga que ser un análisis holístico ante cualquier situación o cualquier proyecto que querramos hacer con respecto a desarrollo sostenible, y a la vez alinearlo a los ODS, porque no podemos nosotros hacer un análisis de, digamos, una iniciativa ambiental si tú no tienes claro tu aspecto social, institucional y económico. Y esto funciona a todo nivel. Si estás en una comunidad campesina, donde yo he trabajado muchísimos años, el aspecto institucional o de gobernanza juega un papel importantísimo, porque si tú no tienes una directiva comunal bien asentada dentro de esta comunidad campesina y que tenga las herramientas necesarias para poder llevar a cabo un proyecto o apoyar o cogestionar el proyecto y los resultados, es muy difícil poder desarrollar cualquier iniciativa. Entonces, por eso es que es importante que hagamos un análisis de los cuatro aspectos de manera integral para cualquier iniciativa. Aquí les voy a contar un poquito sobre este análisis, que se basa en un libro muy interesante que se llama Economías Criminales. Este libro está desarrollado por la ONG CHS Alternativo, ¿no? Y habla sobre la relación de un problema social que se vive en nuestro país, que es la trata de personas alineada a la variable ambiental, ¿no? Vamos a ver esto, y esto lo vamos a analizar en los 4 aspectos. Por un lado, a este lado de acá al izquierdo, vamos a analizar primero el aspecto económico de las causas de estas 2 economías, la minería ilegal y la tala ilegal. Ambas tienen un impacto en nuestros ecosistemas altísimo y sumamente dañino. Dentro de este aspecto económico, tenemos que, por ejemplo, la PEA, la población económicamente activa nacional en nuestro país, el 75% de esta se encuentra en situación de informalidad. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de una población económicamente activa, el 75% en la informalidad? Que ellos no tienen ningún seguro, no tienen ni seguro de salud ni seguro de vida. Su vulnerabilidad a riesgos y accidentes es altísima. Tampoco tienen una capacidad de poder ahorrar para el tema de su vejez como una pensión a largo plazo, ¿no? Ellos se ven expuestos a situaciones de vulneración de sus derechos, tanto laborales como de personas. Entonces, aquí tenemos una serie de condicionamientos en la que esta informalidad hace que la población tenga un nivel de vida bajo, una incertidumbre altísima con respecto a su permanencia dentro de alguna empresa, y también que no pueden acceder a tener derechos laborales como sí podrían tener los que están en planilla o que pertenecen a un sistema formal. En este caso también, por ejemplo, en el entorno del COVID, según el INEI, se indica que hay 6.7 millones de peruanos que han perdido su empleo. Esos 6.7 millones de peruanos sin empleo, ¿a dónde fueron? ¿Dónde llegaron? ¿Dónde están? ¿Y cómo están sobreviviendo sin un empleo? Más adelante lo vamos a ver.
Otra condición es la alta rentabilidad del oro, ¿no? Que da una demanda por el tema de la minería ilegal. Aquí sabemos que el precio del oro ha aumentado en un 35% en el entorno de pandemia y es lógico. ¿Por qué? Porque cuando da la incertidumbre por el tema de la pandemia, la mayoría de países y de empresas y de personas empezaron a hacer ahorro de su dinero, pero en la conversión a oro, para que no haya una devaluación de su moneda o de las monedas internacionales más fuertes. Entonces, el precio del oro ha aumentado, haciendo que la minería ilegal, sobre todo en la selva de nuestro país, sea muchísimo más atractiva y de mayor demanda. Y en el caso de la tala ilegal, se sabe que la utilidad aproximada de esta economía es del 28%. Por eso es que también la pone en el cuarto lugar de atractividad con respecto a este tipo de economías ilegales. Hay muchas más, pero estamos tomando las dos que están enmarcadas en el impacto ambiental mayor, ¿no? En el caso del aspecto social, vamos a hacer una evaluación muy cortita. Hablamos de la crisis educativa. Durante el COVID hubo abandono de escuela en el tiempo de pandemia y y muchos de ellos se emplearon en minería informal. La última información que se tiene, por ejemplo, donde hay bastante minería informal, que es Puno, de repente todos ustedes la conocen, La Rinconada, indica el Gore Puno junto al Minedu que en Puno hubo el abandono de más de 22.000 estudiantes. Entonces, muchos de esos estudiantes llegaron a emplearse en minería informal. Entonces, eso es trabajo de menores que en nuestro país no está legalizado, ¿no? Y no tiene las condiciones. Otro tema es el bajo nivel educativo. Muchas veces la discriminación y la falta de oportunidades va por el bajo nivel educativo en nuestro país de muchas personas. Por ejemplo, en el 2019, que fue la última prueba ESE, que es la evaluación de competencias educativas, tenemos que un 65.1% de estudiantes de secundaria no tiene las competencias necesarias para resolver problemas básicos de matemáticas. No sabe inferir y no tiene las competencias. Estamos hablando de un 65%. Y en el caso de comprensión lectora, llega a casi un 60% de estudiantes de secundaria que no entienden lo que leen. Entonces, aquí estamos ante una situación complicada porque si ya teníamos un 60% que no entienden bien lo que leen porque no se ha podido desarrollar las competencias necesarias durante la pandemia, esto sumado al abandono de la escuela ha recrudecido y el número, según la tendencia, ha aumentado entre 10 y 15%. Otro tema importante es que aquí el mayor grupo de captación para este tipo de actividades son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Luego vamos a explicar por qué. Y en este caso también se dio el aumento de los retornantes a sus pueblos de origen por el COVID. Recuerden aquí que en el tema económico habíamos hablado que el INEGI había indicado de que 6.7 millones de empleos habían sido perdidos por COVID. Bien, esos 6.7, la mayoría pasa a ser los retornantes, aquellos que regresan a sus pueblos porque en Lima o en las grandes urbes no pueden sostenerse económicamente. Y entonces lo que hacen es ir hacia estas actividades ilegales para poder tener un ingreso, ¿no? Si hablamos del tema y el aspecto ambiental, estamos viendo que la brecha entre la normativa ambiental y la capacidad de supervisión y sanción es muy amplia. Tenemos leyes que protegen y luchan contra la minería y se sanciona y hay todo un procedimiento tanto para minería como tala, pero el problema es que hay esta brecha. Esto está considerado tanto en el libro de SHS Alternativo a Economías Criminales como también una recomendación en el informe del Marco de Cooperación de Naciones Unidas del 2022 al 2025 que tiene el Perú.
Entonces pueden buscar esa información ahí para que puedan tener una ampliación de esta información. Asimismo, se tiene una presencia de zonas grises y de a veces normatividad contradictoria en el tema ambiental con respecto a la minería y la tala. Nuestro país es un país megadiverso, alberga el 70% de la biodiversidad mundial, ¿no? Y tenemos además 68.5 millones de hectáreas que son bosques. Casi el 95% se encuentra en nuestra selva. Entonces, hace que la tala ilegal, por ejemplo, tenga su punto importante de intervención en la selva, porque tenemos una oferta variada de lo que son maderas, y entonces este producto maderable se vuelve con alta demanda por parte de la tala ilegal, y de hecho porque es exportada hacia el extranjero. Por último, tenemos el aspecto institucional, ¿no? Actualmente tenemos una crisis institucional entre los poderes del Estado, lo cual no permite que haya la institucionalidad necesaria para poder luchar contra la minería y la tala. Muchos de los recursos están siendo, digamos, obstaculizados o retenidos por esta crisis de institucionalidad que el Perú lleva ya hace algunos años. También tenemos superposición de funciones entre los organismos del Estado. Solamente para explicarles muy rápidamente, en la tala ilegal tenemos a los organismos como CERFOR, CERNAM o SINFOR, que es el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces aquí hay una superposición con CERFOR, y luego viene el Ministerio Público, que tiene a su vez la Fiscalía especializada de criminalidad, y aparte tenemos a la Policía de Carreteras y Marítima. Entonces empieza a haber una complejidad de las instituciones y organismos del Estado que tienen que ver con el tema de la tala ilegal, y al momento de esta complejidad tan amplia hay una superposición de funciones que es, digamos, que la pueden utilizar a su favor aquellos que se encargan de la tala ilegal para poder desestabilizar, digamos, la validez jurídica o legal con respecto a la tala y las sanciones. Tenemos una ausencia visible del Estado en zonas alejadas, sobre todo en zonas de la selva, y hay un nivel alto de corrupción. Recordemos que hace un tiempo salió que el alcalde, recuerdo yo, el alcalde de Ucayali, creo que era, estuvo implicado en temas de minería ilegal. Entonces, aquí tenemos que el tema de corrupción también es muy, muy alto, y esta madera, por ejemplo, y el mineral ingresan a los flujos legales a través de este proceso de corrupción. Es como que si se lavara el proceso e ingresan y se convierten en productos madera y productos minerales ya legales, ¿no? Entonces hay todo un proceso, es muy interesante, pueden darle una leída, como les digo, al libro de economías criminales, y les va a ayudar a tenerlo muy claro. Y entonces, por otro lado, tenemos los impactos, ¿no? En el tema económico, tenemos que en estas economías se emplea aproximadamente 150,000 personas al año, ¿no? Aproximadamente. Hay un movimiento económico, en el caso de la minería ilegal, de 2.150 millones al año. Es la economía ilegal más rentable en nuestro país. La tala ilegal tiene el cuarto lugar de mayor rentabilidad, como les dijera, de un 28%, y considera un movimiento económico aproximado de 800 millones de dólares al año. Por eso es que, digamos, económicamente sostenible y demandante, ¿no? Tiene bastante demanda. En el caso social, en el aspecto social, la minería y la tala, como toda economía ilegal, puede generar y genera el tema de trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzoso. Esto llega a estar en contra de los derechos humanos, porque las personas son, digamos, embaucadas ante su necesidad de un trabajo, ¿no? Y no tienen ningún proceso o requerimiento legal
o muy exigente en temas de experiencia. Entonces, lo que hace es embaucan sobre todo mujeres y adolescentes y las trasladan a las zonas donde se hagan esta minería ilegal y pasan al tema de explotación sexual y trata de personas y o trabajo forzoso, ¿no? Que es una situación social que se está viviendo actualmente en nuestro país. En el aspecto ambiental tenemos la pérdida de bosques y biodiversidad. Se indica que en el 2019 se ha perdido cerca de 148.426 hectáreas de bosque en nuestra selva peruana a raíz de la minería y la tala. Entonces, estamos viendo que el impacto es altísimo. Tenemos contaminación de fuentes de agua, sobre todo por el tema de minería y los insumos químicos que se usa para lixiviar y separar el mineral. Tenemos la pérdida de suelos para ambos casos y obviamente el daño ecológico altísimo al que se ve sometido nuestra selva y nuestros bosques. Asimismo, en el tema institucional tenemos como resultado una pérdida de la institucionalidad, ¿no? de nuestros poderes del Estado, porque dejan a estas economías ilegales o criminales libres para poder actuar en nuestro país. Y entonces la legalidad y la institucionalidad en estas zonas es casi ausente, ¿no? Tenemos también el tema de la apertura de nuevas economías ilegales. No es que vengan solas, porque cuando hay minería y tala ilegal, también hay contrabando, hay narcotráfico, entonces empiezan a aperturarse y a hacerse un bloque de economías ilegales bastante más altas que al Estado se le hace ya más difícil por esta falta de institucionalidad y la corrupción poder hacerle frente. Además que genera la imposibilidad de ejercer la democracia y soberanía dentro del territorio peruano, ¿no? Entonces se vuelve como que otro mundo. Bien, esto de acá es lo que les estaba comentando, la visión país y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí lo que podemos ver es que en el 2018, ¿no? Les comento un poquito el contexto. La Asamblea General de Naciones Unidas decide fortalecer el pilar de desarrollo en los países miembros. Perú es miembro de Naciones Unidas. Esto con la finalidad de ayudarlos en el logro del cumplimiento de la Agenda 2030 y los compromisos que se han dado. Entonces es por esto que se elabora el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Nuestro país ha desarrollado un documento con ayuda de la Secretaría y la Coordinadora General de Naciones Unidas. Es un documento que es el marco de cooperación 2022-2026 y representa el compromiso colectivo del Perú para poder implementar la Agenda 2030 y los ODS. Aquí nosotros vamos a conocer un poquito sobre esta Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene 5 Ps, la última en realidad es el partnership, pero en traducción es en alianzas o partenariado, ¿no? Tenemos la primera que es el tema de personas. Cuando hablamos de personas en los ejes de visión 2050, de lo que quiere lograr nuestro país, indican que las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para lograr una vida plena. Los ODS que se alinean para alimentar estos ejes de visión que nos dan el estándar o nos dan las líneas por donde debe ir nuestras políticas nacionales son el ODS 1 del fin de la pobreza, el ODS 2, ¿no? Hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación, el 5, igualdad de género y el 10, reducción de desigualdades, ¿no? Este se enfoca en el desarrollo más social, tiene su enlace en el pilar de desarrollo sostenible del eje social. Cuando hablamos de planeta, que va alineado al proceso o al aspecto ambiental, hablamos de la gestión sostenible de la naturaleza
y medidas frente al cambio climático como parte del eje Visión 2050 de nuestro país. Aquí tenemos los ODS 6, que es agua y saneamiento, 10, reducción de desigualdades, porque igual necesitamos trabajar mucho esto. Tenemos el ODS 12, que es producción y consumo responsable. El 13, acción por el clima, donde tiene un eje muy interesante que es el de educación ambiental. El 14, que es vida submarina, y el 15, que es ecosistemas terrestres, ¿no? Que tiene que ver esto directamente con el tema que hablábamos anteriormente de la tala ilegal y la minería. En el 4, prosperidad, hablamos ya más del eje alineado al factor o aspecto económico, pero aquí incluyen no solamente el tema económico de variables como había colocado el BID, variables económicas de ingresos, acceso a financiación, sino que aquí hablan ya más sobre temas de dignidad y armonía con la naturaleza. Entonces, en nuestro país, la visión habla sobre desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza, ¿no? Hablamos del ODS 7, el 8, que es trabajo digno, el 9 de infraestructura, el 10 de desigualdades y el 11 de ciudades sostenibles y resilientes, ¿no? Cuando hablamos de la cuarta P, hablamos de paz dentro de la agenda sostenible, entonces de la agenda 2030, perdón. Y aquí en nuestro país hablamos de sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre de temor y violencia. Esto se dio a raíz de la Comisión de la Verdad y también se dio a raíz de lo que vivimos en los años 80 y parte de los 90 con el terrorismo. Entonces, el Perú se ha adherido voluntariamente al tema de derechos humanos y por eso es que busca esta sociedad democrática, pacífica y respetuosa, ¿no? Aquí se alinean a los ODS, al 10, reducción de desigualdades, y al 16, que es paz, justicia, ¿no? Y finalmente, alianzas. Alianzas que busca tener una red de soporte para que pueda darse o alcanzarse la Agenda 2030, ya que un país solo no puede llevarlo a cabo. Entonces aquí hablamos de que nuestro país tiene como visión un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Bueno, personalmente, y dado las últimas, la situación en la que se ve nuestro país con el tema de la institucionalidad y el enfrentamiento entre los poderes del Estado, sobre todo también el tema de corrupción, hubo varias observaciones por parte del BID hace aproximadamente 6 meses, si mal no me equivoco, sobre unas observaciones entre la brecha en el caso de alianzas, que fue el más alto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el BID ha sacado un informe que a ustedes les puede interesar sobre cuánta confianza puede tener y tiene el pueblo, las naciones, con respecto a sus gobiernos locales y nacionales. Entonces, pueden también buscar esa información. Ha salido hace menos de 2 semanas el informe. Es muy interesante porque habla de cómo esta confianza influye tanto en las tomas de decisiones y en la democracia de nuestros países y cómo Latinoamérica se ve influenciada, ¿no? Aquí tenemos los ODS, el ODS 10, 16 y 17 como alineamiento para nuestras políticas. Bien, ahora les voy a compartir una experiencia de manera muy breve. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir al chat y me la pueden hacer llegar. Con mucho gusto yo puedo resolverlas. Ya hemos hablado del desarrollo sostenible como un tema general. Hemos abordado los factores que influyen dentro del análisis de nuestras realidades con respecto al desarrollo sostenible.
y también hemos conversado un poquito, o hemos conocido un poquito de la Agenda 2030, su relación entre la visión país en el marco de cooperación con las Naciones Unidas, ¿no? Este documento también está alineado a los ODS, ¿no? Y luego vamos a conversar ahora un poquito cómo aterrizamos toda esta articulación de los ODS con la empresa, ¿no? Entonces, primero les voy a compartir esta experiencia y poco a poco vamos a ir conociendo cómo se va dando esta articulación. Lo primero es que este es un proyecto denominado en calidad de vida y sostenibilidad de porcicultores, un poquito para que conozcan el tema de la porcicultura periurbana. La porcicultura periurbana es aquella que se da alrededor de las grandes ciudades y casi siempre se da en zonas cercanas a las franjas marginales de los ríos. Entonces, esta crianza de cerdos se da también como, se conoce también como crianza de traspatio. En Lima, por ejemplo, tenemos varias zonas de porcicultura periurbana. Tenemos en Villa El Salvador, que lo conocemos como lomo de corvina. Tenemos otro en Lurigancho, Chosica, por Huachipa, ¿no? En la zona donde está, cercana a la zona donde está la empresa Gloria, ahí hay un punto, y cercano a donde está el relleno sanitario de Petramás, cerca del río Guaycoloro, hay otro punto. También tenemos uno cerca a lo que se conoce del relleno de Ventanilla. Ahí tenemos un punto de crianza porcina periurbana, y también tenemos otro a la altura de la zona de Caraballo en el cono norte, ¿no? Que son, digamos, los puntos más grandes e importantes en Lima metropolitana. ¿Y por qué se da la porcicultura periurbana? Una de las causas fue la migración a las ciudades en la época del 70-80, ¿no? Y el aumento de la cantidad de los asentamientos humanos. Sabemos que en nuestro país el 79.3% vive en centros urbanos y no necesariamente en ciudades, sino viven en las zonas de los cerros o asentamientos humanos, ¿no? Conocemos un muy grande acá en el Callao también. Otra condición o causa es que, como toda actividad humana, se generan residuos. Entonces, en Lima, por ejemplo, la generación de residuos sólidos domiciliarios está en 0.69, casi 700 gramos de habitante por día, y más de la mitad son residuos orgánicos. Entonces estamos hablando de residuos que se pudren y que vienen de la comida, ¿no? Y también tenemos los residuos sólidos no domiciliarios, que estos corresponden a mercados, a restaurantes, ¿no? Que el 39% de su producción también son residuos orgánicos. Entonces, ¿por qué les tocó esto? Porque esta producción de residuos orgánicos son la base de la alimentación de estos cerdos criados bajo el sistema de porcicultura periurbana o de traspatio. Ya, otra condición, otra causa para que se genere la porcicultura periurbana es la alta demanda de proteína. En nuestro país, el consumo per cápita por año de carne de cerdo es de 10 kilos por persona, ¿no? Según el Midagri. Ahora, la cuarta, tenemos el tema de la informalidad laboral. Entonces, habíamos conversado de que tenemos un 75% de informalidad en nuestro país, ¿no? Dificulta conseguir el trabajo y sobre todo bajo algunas condiciones de desigualdad. Hablamos del tema de género, hablamos del tema de educación, hablamos del tema de discapacidad y de edad. Normalmente una persona que ya tenga 50 años o 60 le es más difícil conseguir un trabajo. Y si ha sido una persona que ha trabajado básicamente dentro del sistema informal y no tiene una pensión, a lo que se va a dedicar entonces es a lo que hacía su familia, criar cerdos. Entonces deciden criar cerdos y tenemos personas de más de 60 dedicándose a esta actividad.
Por último, tenemos las características propias de la especie porcina, ¿no? Rapidez de crecimiento, engorde rápido, rusticidad. Entonces, todo esto hace que se genere una serie de condiciones para que se dé la porcicultura periurbana. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando vamos a hacer un trabajo de ODS, lo primero que tienes que hacer es evaluar quién es tu grupo de interés. Es el primer paso que debemos de desarrollar. ¿Y cómo sabes quién es tu grupo de interés? Bien, si estás en tu empresa, lo primero que tienes que hacer es cuáles son los grupos que impactan positivo o negativamente dentro o fuera de mi empresa. Aquí tenemos a los colaboradores, tenemos al grupo de directivos o accionistas, tenemos a tus proveedores, tenemos a la comunidad, tenemos al gobierno local o regional al que tienes relación mayor, tienes a la sociedad civil, que tenemos a las ONGs, etcétera. Depende, y tus clientes, ¿no? Entonces, depende el tipo de empresa, tú defines quiénes son tus stakeholders o grupo de interés y luego defines según la decisión estratégica de la empresa con qué grupo de interés vas a trabajar. En este caso estamos trabajando con el grupo comunidad, ¿no? Y entonces con el grupo comunidad la empresa define trabajar con el grupo de porcicultores periurbanos. Les comento un poquito, este proyecto se enmarca en la zona de Cajamarquilla, Zaracoto Alto, en la zona de Lurigancho, Chosica, ¿no? Está cerca a, como les comenté, al relleno sanitario de Petramás, en el río al lado del río Guaycoloro, y alberga aproximadamente a 350 familias porcicultoras, ¿no? Antes de entrar al diagnóstico, aquí, luego de que tú tienes ubicado a tu grupo de interés, dentro de la empresa se tiene que hacer un trabajo a lo que le llamamos definición de la materialidad. ¿Qué es la materialidad? La materialidad es aquel análisis en el cual define digamos, los accionistas, los dueños, qué actividad o hacia qué, bueno, y también las gerencias, ¿no? Hacia qué ODS o actividad o tema crítico yo voy a enfocarme. Por ejemplo, la directiva y los gerentes pueden decir, para mí es prioritario el buen gobierno corporativo, ¿no? Tener o asimilar dentro de la empresa buenas prácticas de anticorrupción, buenas prácticas de no lavado de activos, buenas prácticas de ética, ¿no? De repente puede pasar también que te digan, no, para mí, en segundo lugar está el tema ambiental. Y no solamente por el tema legal, sino que yo quiero generar o tener mi huella de carbono y quiero ser carbono neutral. ¿Qué necesito para ser carbono neutral? Entonces, empiezan a listar una serie de puntos importantes en los que pueden, digamos, ponderar qué criterios son más importantes. Y ahora ustedes se preguntarán, oye, pero ¿de dónde salen los criterios? Bien, los criterios pueden salir de los estándares del GRI, que es el Global Report Initiative, o puede salir también del Pacto Mundial, o puede salir bien de los ODS. Hay muchos estándares internacionales, de las ISO también pueden salir, la 14.000, la 26.000, pueden salir de todos esos estándares y la empresa toma la decisión de acuerdo a su materialidad de cuáles son sus criterios más importantes. En este caso, la empresa nos dijo, uno de los criterios importantes es el trabajo con comunidades. Y dentro del trabajo con comunidades queremos trabajar el tema de trabajo, valga la redundancia, y queremos enfocar el tema ambiental. Entonces teníamos nosotros que validar, entonces, en comunidad, que es el grupo, el stakeholder de interés, cómo trabajamos el tema de empleo o ingresos económicos sostenibles, emprendimiento, y cómo trabajamos el tema ambiental. Entonces,
lo siguiente que haces es un diagnóstico, ¿no? Haces tu diagnóstico para saber cómo está ese grupo de interés y cuál es la situación a la que se enfrentan, que la empresa puede intervenir para hacer un proceso sostenible. El primero, y se analiza bajo los 4 factores, analizamos el factor económico y encontramos un bajo ingreso económico por el inadecuado manejo del ganado, una infraestructura deficiente, como pueden ver aquí, ¿no? Los animales están en parihuelas, en temas no muy limpios. Tenemos el tema acá que los animales están en el agua o en el lodo, ¿no? Esto los enfría y bueno, aumenta la mortalidad. Tenemos problemas sanitarios, ¿no? Tenían problemas sanitarios de alta morbilidad. La morbilidad significa que se enferman y la mortalidad, obviamente, están muriendo. Y tenemos aquí, por ejemplo, lo que les decía, los residuos sólidos orgánicos son la base de la alimentación de estos animales y son la base, o eran la base en la que las personas podían adquirir un alimento de bajo costo, ¿no? Esta es la forma como guardan los residuos orgánicos que provienen tanto de hogares como provienen tanto de restaurantes y provienen de mercados. Otro de los factores económicos era que el acceso al sistema financiero paralelo con altos intereses los dejaba a ellos sin un capital para poder reinvertir y mejorar, porque la mayor parte de su ingreso a la venta de los animales se iba con el pago del interés. Tenemos un sistema de comercialización deficiente, tenían una muy larga cadena de comercialización y de intermediarios, y algunos eran hasta un tipo de monopolio donde les condicionaban el monto que les iban a pagar. Por otro lado, tenemos las limitaciones para ingresar al sistema formal empresarial propio de nuestra política fiscal nacional, así como las condiciones bastante altas que indica SUNAT para que ellos puedan participar y puedan formalizarse, lo que impedía que estas barreras hicieran que ellos tuvieran algunos beneficios del proceso de formalización. El segundo aspecto, el ambiental, teníamos la ausencia del servicio de recolección de residuos, no llegaba, la quema indiscriminada de excretas y residuos peligrosos, como pueden ver acá en la fotografía, ¿no? La disposición de residuos peligrosos en la vía principal, el vertimiento en el río o en el botadero local. Tenemos acá la vía y todo esto que pueden ver acá son excretas. Y este es un botadero local que está en la zona, no es Petramás, ese es otro que es un botadero informal. Aquí tenemos la quema, por ejemplo, indiscriminada, y esto es también otra foto de cómo se veía la zona con los residuos peligrosos diseminados, ¿no? También tenemos el inexistente acceso a servicio de agua potable y saneamiento y la emisión de olores y vectores. Y en el lado institucional, eran una asociación y la directiva local era débil y su reputación no estaba valorada por una serie de situaciones que habían comprometido su reputación. Tenían un tema de gobernanza débil, una cohesión de los asociados casi nula, la falta de redes de contacto que impedía que ellos pudieran lograr mejoras a favor de la asociación y de todos sus asociados, y el desconocimiento de deberes y derechos de las asociaciones para poder lograr algunos beneficios. En el tema social, el 70% de los porcicultores son mujeres. Aquí tenemos una variable de género. El 38% de las porcicultoras tiene primaria incompleta. Aquí teníamos una variable de educación y una variable que va dentro del tema de desigualdad. Las porcicultoras gestionaban la granja, el hogar y la educación de los hijos, ¿no? Entonces aquí tenemos un tema de carga. Había poca participación en charlas y talleres a lo largo del tiempo que fuimos a hacer el diagnóstico. Habían diferentes entidades que hacían charlas, pero no asistían, ¿no?
baja autoestima, no permitían que ingresáramos a la granja, y capital social débil. Cuando hablamos del tema de capital social, hablamos de las características que puede tener todo grupo humano en intereses y problemas que puedan tener o metas comunes que los ayuden a unirse y lograr un beneficio común. El capital social es más sostenible cuando se busca metas que cuando se hablan de riesgos. Entonces, a lo largo del tiempo, uno mismo se va dando cuenta que la sostenibilidad del capital social es muy importante para que pueda existir una sostenibilidad de toda iniciativa, ya sea ambiental, social, económica. Bien, una vez que tuvimos este diagnóstico, empezó el trabajo más fuerte, que era ver cómo alineábamos las iniciativas y que lo que nos pedía la empresa con respecto a los ODS, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en el lado de gestión empresarial, proponer o hacer dos componentes: la gestión de la producción eficiente y el componente neto de gestión empresarial. Aquí lo alineamos a fin de la pobreza porque nuestra meta era aumentar el ingreso de cada una de las familias y que este ingreso se mantenga a lo largo del tiempo, y también lo alineamos a trabajo decente y crecimiento económico, con la finalidad de que estas personas pudieran tener un trabajo que les permitiera mantenerse de manera adecuada y que pudieran invertir no solo en temas de cubrir sus necesidades básicas, sino también en invertir en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, aquí en el componente de gestión de la producción eficiente, implementamos buenas prácticas del ganado, del manejo del ganado, el programa de prevención en sanidad y la mejora en las instalaciones a través de capital, porque obviamente no podían mejorar su infraestructura si no tenían un capital. Entonces aquí lo que hicimos fue una estrategia que les dábamos, por ejemplo, las jaulas, les dábamos algunos accesorios, pero ellos tenían que poner el piso. Entonces aquí la valoración era que ellos sentían de que esto era de ellos, que no era un regalo y no era una donación, era parte de su esfuerzo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver a la ingeniera enseñando a uno de los beneficiarios también cómo es el manejo de un comedero tipo tolva. Implementamos capacitaciones, ¿no?, grupales, como pueden ver, si iban muchas señoras, iban con sus pequeños, ¿no? Pero también implementamos capacitaciones o asistencias individualizadas. Entonces, esto nos permitía en el lado grupal compartir experiencias y cómo solucionar problemas que los tenían comunes casi todos, y aquí cómo enfocar de manera individualizada los problemas de cada uno, ¿no? Como pueden ver acá, las señoras empiezan a tener ya una mejor autoestima, empiezan a crecer, empiezan a tener sus propias granjas con mejores instalaciones, mejoran la producción, y es más, empiezan a organizarse para hacer compras masivas y hacer ventas conjuntas. Lo que nos ayudaba a esto era a disminuir costos. Como resultado de este trabajo, y alineados al ODS 1 y 8, tuvimos una mejora sostenible del aumento del 30% del ingreso y una reducción del 25% del costo de producción. Asimismo, se disminuyó la mortalidad de los animales pequeños en casi un 60%. Entonces, cuando abordamos el tema de gestión y el tema económico y enganchamos a las personas para demostrarles que sí era posible tener mejoras, es cuando pudimos dar el salto y empezamos a trabajar el tema ambiental. Porque había mucha resistencia de querer tener un trabajo, hacer un trabajo por el tema ambiental, si antes no habías coberturado su necesidad básica, que era mejorar su ingreso económico, ¿no? Entonces, una vez que las personas vieron que había un ingreso,
vieron que había reducción de costos, que sus animales ya no se morían, que tenían mejor infraestructura, que la zona, la granja misma en sí había cambiado mucho de aspecto y que ellas conocían más. Es más, hubo casos en que los esposos de las porcicultoras dejaban sus trabajos como mototaxistas o cobradores y se anexaban al trabajo de la granja porque veían que era más rentable. Una vez que logramos esto, nos lanzamos a la gestión ambiental. Y entonces aquí hicimos un diagnóstico de la generación de residuos, teniendo que el residuo municipal tenía una generación de 1.9 kilos por habitante al día y teníamos que el residuo agropecuario era de 0.828, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver que teníamos un promedio de composición física de estos residuos agropecuarios en que los peligrosos eran el 88%. Acuérdense de las características, era bactericida y que tenían algún tema de morbilidad o enfermar a las personas o dañarlas. Luego teníamos el residuo inservible, que era un 7%, y residuos orgánicos propios, que eran un 4%. Cuando hablamos de los residuos sólidos municipales, teníamos que los inservibles eran el 89%, los reciclables un 6% y los orgánicos un 3%. Cuando hablamos del manejo de los residuos sólidos, ¿qué hacían con estos? Nos indicaron que el 80%, el 83% se quemaba y el 17% se hacía en reciclaje. Para el caso de las excretas porcinas, que era lo que más se produce dentro de estas granjas, el 77% lo seca y lo quema para cocción, que era la cocción de los alimentos de los animales a base de los residuos orgánicos de los restaurantes y hogares y mercados. Un 10% lo disponía en un botadero local o una zona, un punto crítico de acumulación. Un 6%, que es este de acá, tenía servicio de recolección. Ellos le decían servicio de recolección a algunas personas que llegaban a llevarse en la excreta porcina, como eran los agricultores locales de hortalizas que están en la zona de Carapongo. Entonces ellos decían, no, ese es el servicio de recolección, pero eso realmente no era un servicio de recolección. Y finalmente tenemos un 7% que sí hacía la succión de sus pozos sépticos a través de un servicio similar al de Disal. En el caso del manejo de residuos peligrosos, que lo hemos separado de excretas porcinas, estamos hablando de materiales punzocortantes, estamos hablando de los envases de las vacunas, de los viricidas, ¿no? El 87% ellos lo quemaban. Había otras actividades varias que eran entre que lo enterraban, lo botaban, un 3% lo ponían en un contenedor especial y un 3% también lo diseminaban. Con toda esta información decidimos hacer un programa según lo que nos pedía también la empresa y lo alineamos a 3 ODS. El ODS 6, agua limpia y saneamiento. En el caso de agua limpia, nuestro objetivo con este ODS era limitar el vertimiento de las aguas negras de las granjas al río Guaycolore, ¿no? En el caso de ciudades y comunidades sostenibles, era el tema de los residuos sólidos, y en el caso de acción por el clima, estábamos trabajando mucho el tema de educación ambiental. Roberto, ¿están pudiendo seguir las diapositivas? ¿Me podrías confirmar? Sí, profesora, no hay problema. Continúe, por favor. Listo, gracias. Bien, entonces, una vez que alineamos nuestras líneas estratégicas en gestión ambiental, lo que hicimos fue 3 programas. El programa de tratamiento alternativo de residuos sólidos agropecuarios, básicamente dirigiéndonos al tema de las excretas. Hicimos algunas pruebas con compost, bokashi y biol. El compost y el bokashi son procesos anaeróbicos para generar un abono sólido.
y el biol es un proceso anaeróbico para generar un bioabono líquido. Luego de hacer estas pruebas, como pueden ver acá la foto, ¿no? Las señoras empezaban también a hacer sus propias pruebas, ellas también estaban produciendo. Decidimos que no podíamos hacer las pruebas bajo un compost normal. Un compost normal tiene un periodo entre 4 a 6 meses desde su producción y el oreo, que era demasiado tiempo y no contábamos con tanto espacio. Entonces, y nos ganaba la producción de excretas. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la alternativa de los microorganismos eficientes. Los microorganismos eficientes lograban producir un compost en 6 a 8 semanas, considerando el oreo. Igual para el biol, utilizamos microorganismos eficientes y estos productos, bueno, el bokashi fue para una producción y consumo interno, pero el compost y el biol sí lo usamos y lo donamos inicialmente a los agricultores de hortalizas que están en la zona de Carapongo para ver qué tal calidad tenía, porque a raíz de la evaluación físico-química sí tenía buenas cualidades, no tenía coliformes ni bacterias dañinas y entonces podía servir para poder aperturar una línea de negocios. Y sí se aperturó y hicimos un plan de negocios de venta de bioabonos, empezó a tener bastante demanda y nos enfocamos más en la venta de el biol, que lo nombramos como brota. Este biofertilizante foliar líquido empezó a ser vendido y la asociación de porcicultores asimiló este proceso y ellos se organizaron con nuestra ayuda para poder venderlo. El siguiente fue el programa de disposición final. Aquí ya teníamos un grupo social bastante organizado, entonces ellos mismos se organizaron para hacer la disposición final, el recojo. Recordemos que toda disposición final de residuos tiene un costo, entonces ellos mismos se organizaron para poder tener dinero y poder cubrir este tipo de trabajo, ¿no? Hacían un secado y oreo, hacían el traslado y la disposición y lo llevaban al relleno sanitario de Petramás. Como pueden ver acá en las fotos, ellos mismos se organizaron y estaban haciendo el traslado. Y el último programa era de áreas verdes. Hicimos capacitación en manejo de plantas y la implementación. No tenían mucha área o zona arable para poder hacerlo y utilizamos los mismos residuos sólidos que tenían. Esto fue muy importante porque a ellos les ayudó también a tener un espacio de confort dentro de su propia granja. Lo interesante aquí es que se llegó a tratar más de 150 toneladas de excreta de cerdos. Se logró vender más de 30 toneladas de compost y se logró vender también y se sigue vendiendo actualmente biol para diferentes usos. En el componente social nosotros lo alineamos mucho, teníamos un tema de género, así que lo alineamos a igualdad de género, el ODS 5, la reducción de las desigualdades. Teníamos beneficiarios mayores de 60 años, PAN, personas adultas mayores, y teníamos también personas con discapacidad. Y también enfocamos el tema básico y transversal de alianzas para lograr objetivos. Dentro de las alianzas tuvimos el apoyo de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tenemos acá a 2 docentes de la Facultad de Zootecnia que fueron quienes nos guiaron en este proceso, y a la presidenta de la Asociación de Porcicultores del Perú, que también enfocaron mucho el tema del desarrollo sostenible como una buena práctica desde estos porcicultores periurbanos para poder replicarse a nivel de la porcicultura ya digamos, más tecnificada, ¿no? Las mismas señoras participaron de ferias, participaban ya de eventos educativos, académicos, ellas mismas se organizaban, y bueno, acá tenemos uno de los pocos varones que eran parte de nuestro proyecto que también tenía su propia granja, y fue un crecimiento sostenible bastante interesante.
Entonces, este componente social permitió no solamente tener el apoyo de instituciones que ayudaban y abordaban a la sostenibilidad, tuvimos a la Municipalidad de Lima también apoyando en todo este proceso y SENASA asegurándose de que el proceso de vacunación de los animales era el correcto. Entonces, teníamos un proceso que ya ahora los mismos beneficiarios trabajan ellos solos y ya no necesitan que estemos con ellos apuntalando el proceso de sostenibilidad. Bien, para ir cerrando, ¿por qué la empresa privada tendría que invertir en proyectos de desarrollo sostenible? Aquí es importante tener claro que a nivel de empresa privada se genera valor. Es importante que cuando alineas los ODS a las estrategias de producción o servicios que dé la empresa a la que te dediques, esto tiene que generar valor. Valor para la empresa para apuntalar a la sostenibilidad en el tiempo. Tiene también que ver con un tema de reputación como intangible primordial. La reputación es básica en toda empresa para poder tener un reconocimiento. Y por ejemplo aquí este proyecto hizo que la empresa patrocinadora ganara la mención honrosa del Premio Nacional Ambiental por la iniciativa del tratamiento de residuos. También fuimos invitados al World Resort Forum para presentar esta experiencia y la que habla fue invitada a México para hacer un intercambio a nivel de las universidades en México sobre esta experiencia que eran pocas a nivel de la porcicultura periurbana, ¿no? También tenemos el tema del involucramiento o engagement con los colaboradores. Los colaboradores, muchos de sus vecinos eran parte de estos porcicultores y porcicultoras periurbanas. Entonces esto permitió que la gente tuviera, los colaboradores de la empresa tuvieran mayor involucramiento y se sintieran como que más identificados con la empresa. Hubo, uno de los ingenieros de seguridad nos dijo que a raíz de hacer todo este proceso, habían menor cantidad de accidentes, la gente se sentía más segura, digamos, había un mejor desempeño de los colaboradores luego de que se empezó a hacer todo este proceso de engagement. Hay un compromiso con la sociedad. Toda empresa privada, o la mayor parte de ellas, tienen un plan y una política de relacionamiento y de responsabilidad social. Y esto tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelven, ¿no? Entonces, por eso es que este compromiso con la sociedad también es sumamente importante. Y el compromiso voluntario con los ODS como estándar de medición. Hay muchos estándares para medir. Tenemos, como les dije, las guías GRI que pueden ubicarlas. Está Pacto Mundial, que es uno de los con los que se puede iniciar si ustedes desean iniciar a implementar el tema de los ODS. Pacto Mundial es el primer paso que pueden utilizar para incorporar esto. Y estos compromisos son voluntarios. Como les dije, los ODS tienen 169 metas y tienen 232 indicadores. No todos se pueden convertir porque algunos están en base a políticas nacionales, pero hay cerca de 40% de estos indicadores que sí pueden ser aplicados por las empresas, que también ayudan mucho para el tema de reputación y involucramiento. Bien, y ya para cerrar, tenemos las etapas, ¿no? Entonces, lo primero es que si tú quieres hacer un trabajo de ODS e involucrarlos a la empresa, tienes que hacer un mapeo de stakeholders. En este caso utilizamos a la comunidad como el grupo de interés objetivo, pero pueden utilizar o pueden trabajar con proveedores, pueden trabajar con colaboradores, pueden trabajar con clientes, ¿no? Depende de hacia dónde vaya tu grupo de interés más importante. Materialidad. Tienes que definir los aspectos importantes o críticos para cada grupo de interés y alinearlo con la gerencia y la dirección o los dueños accionistas de la empresa de qué es lo más importante según el aspecto que ellos vean o la criticidad y también según
el tipo de grupo de interés al que te vas a relacionar. Y esto lo alineas con los ODS. No es lo mismo los ODS de una empresa como Alicorp, que se enfoca mucho en el tema de trabajo decente, que una empresa como una minera, que se enfoca más en el tema de comunidad, y hablamos en el tema de desigualdad, ¿no? Disminuir la desigualdad, y trabajamos mucho el tema ambiental, ¿no? Todos los ODS que tengan que ver con planeta. Entonces, depende del tipo de empresa, de tus grupos de interés y de tus aspectos importantes, o sea, materiales, para que tú definas cuál trabajas, cuál preponderas. Y luego tienes el diagnóstico. Es tu línea base para que sepas de dónde partes. Nosotros, teniendo el diagnóstico, podemos decir que aumentamos en un 30% el ingreso de las familias. Si no tienes una línea base, no sabes de dónde partes y si el impacto que estás generando es positivo. Finalmente, aplicas la metodología PHBA. La metodología PHBA es: primero planificas, luego de tu diagnóstico tienes que planificar tus líneas de acción alineadas a tus ODS. Luego tienes que implementar estas acciones. Luego tienes que verificar, tienes que hacer un seguimiento y monitoreo de que tu línea de acción con tus metas e indicadores se están cumpliendo. Y luego tienes que tomar acción. Es decir, tienes que retroalimentar y ajustar las acciones si es que no se están alineando a las metas e indicadores que has implementado. Y finalmente, algo muy importante, tienes que comunicar. Recuerden que lo que no se comunica no existe. Y entonces, todas las actividades que haces se las tienes que comunicar dependiendo a tu grupo de interés, por ejemplo, tus colaboradores, para generar engagement, o a la sociedad para poder reportar con transparencia y buen gobierno corporativo lo que estás haciendo a nivel de ODS y de sostenibilidad. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de interés esta pequeña propuesta, y si tienen alguna duda pueden preguntar, no hay ningún problema. Roberto, no sé si hay alguna pregunta o algo, o bueno, vamos cerrando. A ver, un momentito, ingeniera, estamos revisando el tema de las preguntas. Nos brinda un momento, por favor, para poder hacerlas llegar si es que las tenemos. Bueno, me indican que no tenemos preguntas respecto al tema. Simplemente, bueno, agradecerle por su excelente exposición. Y con esto estaríamos dando por finalizado la charla de hoy. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los participantes. Un último comunicado: las personas que deseen acceder a certificación lo pueden hacer en la parte inferior del afiche de la pantalla. Pueden ver, la certificación es opcional y tiene un costo de 30 soles. ¿Sí? Cualquier duda adicional que puedan tener, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros números telefónicos, ya sea por llamada o por WhatsApp, o a través también del correo electrónico capacitacionfial@lamolina.edu.pe. Por nuestra parte, simplemente queda agradecerles por su participación. Muchas gracias.